¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast, una producción de N Medios Comunicación, una empresa dedicada a la creación de contenido de valor, producción audiovisual y marketing digital. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de la industria de los eventos, de las bodas específicamente, y cómo esto influye en la derrama económica local. Entonces, para eso, pues obviamente siempre tenemos especialistas y para eso tenemos a una wedding planner, que ella es Montserrat, y se encuentra con nosotros en Oaxaqueños Podcast. ¿Cómo estás, Monse? Hola, ¿qué tal, Salvador? Pues mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí, poder compartir este espacio contigo y también para que los demás sepan qué onda con el mundo de las bodas. Pues gracias por aceptar la invitación, vamos a platicar de muchas cosas. Fíjate que hay obviamente muchas cosas que ignoramos como todo el tiempo, como todos los temas, ¿no? Entonces, esta industria se me hace muy interesante y vamos a empezar. No quisiera hacer algo distinto contigo. Normalmente presentamos las trayectorias que cada uno tiene, pero quisiera desglosar bastante tu historia. Entonces, cuéntame, eres colega, eres comunicóloga, eres de la Náhuac, que estudiaste en Oaxaca y después en Guadalajara. Cuéntame cómo fue el mundo de la comunicación. Vamos a saltar al área de lo que haces, cómo empezaste, pero estabas en el área de comunicación. ¿Y en qué trabajabas antes de ser wedding planner? Bueno, sí, yo estudié comunicación y la verdad desde siempre yo traía muy bien definido que me encantaba la comunicación y que yo quería estudiar eso. Y en la universidad nos ayudaban con programas sociales para poder realizar también eventos. Entonces, desde la universidad me tocaba organizar algunos eventos académicos, como conferencias, algunos congresos también, y me encantaba. La verdad es que me fascinaba lo que hacía. Sin embargo, nunca lo vi como si me fuera yo a dedicar a eso, porque aparte me encanta la parte del radio y yo decía, bueno, yo quiero estar en la radio y también me encanta la parte del periódico, el escribir. Entonces yo decía, bueno, me quiero enfocar como alguna otra área. Y la verdad nunca le vi el futuro como el tema de los eventos. O sea, aparte no sabía que existía una profesión especializada en los eventos. Pero bueno, por algunas razones me mudo hacia Guadalajara y ahí es donde termino la universidad. Y parte de mi servicio social lo hice en Coparmex Jalisco. Okay. Entonces, Coparmex Jalisco pues es una cámara empresarial y me encantó, la verdad, el ambiente ahí porque estaba en el área de comunicación social y me fascinó porque organizábamos todos los eventos empresariales. En una de esas ocasiones me tocó organizar la cumbre de negocios y fue una experiencia padrísima, porque pues además estaba en contacto con empresarios muy grandes como Grupo Chedraui, Grupo Bimbo, FEMSA, o sea, empresarios grandísimos, y me encantó el ambiente, me encantó el tema también de la logística, el realizar o organizar los networkings, las conferencias, y ese ambiente me fascinó. Sin embargo, bueno, duró también un periodo de tiempo nada más y después estuve trabajando en una agencia de publicidad. Pero antes de que pases a la agencia de publicidad, perdón por interrumpirte, que va a ser muy constante. Ok, no te preocupes. Eso que acabas de decir, organizar eventos, relaciones públicas, pues obviamente es lo que te dejó las tablas, ¿no? Sí. Para lo que te fueras a dedicar después, que vamos a platicar más adelante, pero organizar eventos y sobre todo ese tipo de empresariales y relaciones públicas, pues es algo interesante, ¿no? Sí, además, bueno, allí en Guadalajara me especialicé en comunicación organizacional. Ah, claro. Aquí en Oaxaca la carrera solamente era licenciatura en ciencias y técnicas de la comunicación. Uh-huh. Sin embargo, ahí al ser pues un estado más grande y con más posibilidades académicas, ahí sí teníamos especialidades. Entonces yo tomé la especialidad de comunicación organizacional porque me encantaba el tema de las empresas, el cómo comunicaban, cómo estaba la comunicación interna y de qué manera proyectaban a los clientes y cómo captaban, ¿no? Entonces esa parte me encantaba. Entonces cuando tuve la oportunidad de estar en Coparmex fue mi máximo porque yo dije, wow, o sea, me encanta porque estoy llevando a cabo todo lo que aprendí en la universidad y además me encantaba el mundo empresarial sin conocer todavía nada de ello. Decía, está padrísimo, ¿no? Porque son puros grandes, puros líderes, mentes maestras. Entonces esa parte me fascinaba. Ok, estando en Guadalajara, después regresas a Oaxaca.
Sí, estando en Guadalajara entró una agencia de publicidad y también relaciones públicas, entonces me tocó viajar mucho también porque íbamos con el equipo que yo tenía a cargo, nos tocaba cerrar lugares de comida y de entretenimiento en distintos estados, como León, en Aguascalientes, entonces nos tocaba viajar y la verdad la pasaba muy bien, sin embargo, no sé si te ha pasado, pero hay algo en ti que no está al 100%, ¿no? O sea, te es padre, pero no es como que seas muy feliz en esos lugares. Sí, claro. Y después, estando ahí en la cuestión de la publicidad y demás puestos que ya nos dijiste, ¿cómo saltas a la cuestión de eventos? Bueno. Y entrando en materia. Sí, ya estando en Guadalajara, pues estaba yo embarazada y entonces... la pareja que en ese momento tenía o el papá de mi hijo, pues él es de ahí, toda su familia ahí, y para mí era como algo muy fácil pensar de que, pues van a ser mi hijo, me recupero y continúo trabajando. Entonces solicité un permiso para poder hacer como una pausa en mi trabajo y poder tener a mi hijo, pero mi mamá era muy insistente de que no es algo fácil, necesitas el apoyo de tu familia, necesita estar tu familia, aparte tenía un año que había fallecido mi papá, entonces fue un proceso difícil. Y mi mamá, yo aferrada en quedarme allí en Guadalajara, creyendo que la verdad el posparto, o sea, en mi idea era muy fácil, ¿no? Yo pensaba, pues nace el hijo y ya te recuperas y ya continúas con tus actividades. Ajá. Esa era mi idea. Y mi mamá, la verdad es que fue muy insistente y entonces contrató una camioneta para ir por mí, porque además yo ya tenía casi 8 meses, entonces ya era muy complicado que yo pudiera viajar. Y fueron por mí hasta Guadalajara con mis hermanos y me trajeron de regreso a Oaxaca para que pues pudieran ellos estar al pendiente de mí durante el nacimiento de mi hijo, ¿no? Entonces así es como regreso a Oaxaca, yo sin querer regresar a Oaxaca porque la verdad el ambiente de ahí, todo es muy diferente, la economía incluso es súper distinta, la gente, o sea, todo es muy diferente. Entonces me encantaba a mí trabajar allá y desenvolverme allá porque hay más, en mi idea había más oportunidades también, ¿no? Laborales. Entonces fue muy complicado para mí el volver. Yo pues no quise y ya al final regresé, ¿no? Así es como llego a Oaxaca de nuevo. Ok. Ahora, estando aquí, ¿cómo es que empiezas a meterte a la cuestión de organizar eventos y sociales? En este caso, antes organizabas eventos empresariales, pero ¿cuál fue el punto de inflexión en el que dijiste, pues me voy a dedicar a eso? ¿Fue algo circunstancial? ¿Fue algo por accidente? ¿Fue una decisión? Más que una decisión, fue algo circunstancial. Yo estaba trabajando, bueno, ya una vez que nace mi hijo, entró a trabajar después a otras empresas, a un periódico y posteriormente a un instituto. Y la verdad, pues en ese instituto tenía un horario bastante complicado, pero en la trayectoria de ese trabajo, pues me separo del papá de mi hijo y empiezo a hacerme cargo yo de toda la parte económica. Y después llega que le da varicela a mi hijo, entonces me lo mandan a cuarentena en la guardería porque él iba a guardería. Y al estar en cuarentena, pues la verdad es que no contaba con el apoyo de alguna persona que me ayudara a cuidarlo, pues durante la mañana o completa, porque mi horario de trabajo era muy extenso. Entonces, pues tuve que darme de baja, ¿no? Me salí de trabajar. Anteriormente, cuando estaba pues en ese trabajo, yo tenía un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y entonces no sé si te ha pasado, pero era de esos trabajos donde pues era yo todóloga. O sea, me tocaba la parte de comunicación, difusión, relaciones públicas, inscripción de cursos, diseño, ¿no? Y también convenio con empresas. Entonces prácticamente hacía muchas cosas y no me daba el tiempo de cuidar a mi hijo. O sea, entonces yo tenía un horario en la comida de 2 a 4, donde yo iba a recoger a mi hijo a la guardería, lo llevaba con una muchacha que me ayudara a cuidarlo, entonces perdía mi horario de comida, regresaba otra vez al instituto y a las 7 ya que salía iba por mi hijo con la muchacha que me lo cuidaba y ya volvía a mi casa como a las 8:30 de la noche. Entonces era una rutina muy agotadora de todos los días
y bueno, se cruza esto de que hubo varios niños se enfermaron de varicela, entonces él se contagió y pues lo mandan a descansar durante 40 días por protocolos de la guardería, y es ahí donde pues digo, no hay alguien que me apoye a cuidarlo, o no hay alguien que me ayude a cuidarlo, y entonces tengo que renunciar a mi trabajo. O sea, fue una circunstancia que me llevó a... Y la verdad es que ahí no tenía idea de qué iba a hacer, ¿no? Una vez que ya renuncié, pues con lo que me dieron de liquidación, me ayudé un poquito en el primer y segundo mes. Sin embargo, a partir de ahí yo decía, bueno, necesito conseguir un trabajo, porque mi idea era pues siempre trabajar para alguien más, ¿no? Claro. Así me habían educado, así me habían enseñado, entonces pues yo traía la idea de que pues tengo que encontrar otro trabajo, y buscaba yo trabajos de medio tiempo para que tuviera yo la oportunidad de cuidar a mi hijo durante la tarde y llevarlo en la mañana a la guardería. Entonces nadie me contrataba. La verdad es que nadie me contrataba porque algunos me decían que estaba sobrevalorada porque pues traía a lo mejor una licenciatura donde estaba yo egresando de Guadalajara, y había otras personas que realmente pues no, o sea, veían mi currículum y yo creo que no les gustaba y nadie me contrataba. Entonces yo buscaba empleos de todo. O sea, en una parte eras sobrecalificada y en otra quizás no les parecía tu perfil. No era el perfil que buscaban. Okay. Y pues realmente yo buscaba trabajo de todo, ¿no? Incluso metí solicitud en algunos restaurantes, me acuerdo, para trabajar de lavaloza. Okay. Yo decía, no importa que me toque limpiar casas, pero necesito dinero para poder mantener a mi hijo, porque llegó un punto en el que ya no tenía yo dinero. Y la verdad estaba muy desesperada y no encontraba yo trabajo. Y aparte la presión social y familiar también, ¿no? La presión social porque a lo mejor creces en un ambiente donde pues todo estás viendo, en mi caso yo veía a lo mejor a mis compañeros que les estaba yendo súper bien, que tenían trabajos buenísimos, que estaban súper exitosos o en su mejor etapa, y yo decía, o sea, yo estoy pues sola, me consideraba en ese momento sola, con un hijo, sin trabajo, pues no era como mi mejor etapa, ¿no? Y además la presión familiar también, de que siempre la familia es como de que, oye, ya consíguete un trabajo en serio, ya échale ganas para tener un trabajo. Y pues la verdad es que sí le echaba ganas, pero nadie me contrataba. Y a partir de ahí surge la idea de hacer invitaciones animadas, donde pues ya digitales, ¿no? Para que la gente invitara pues a sus invitados a los cumpleaños y todo eso. Entonces ahí empiezo a hacer invitaciones y etiquetas para sus mesas de dulce o para lo que fueran a ocupar. Y así fue como inicié, ganando 35 pesos por paquetito de invitaciones o por paquetito de etiquetas, que pues era nada. Nada. Uh-huh. Ok, entonces, pues digo, este tipo de historias la verdad nos encantan porque pues el objetivo de Oaxaqueños Podcast es inspirar, ¿no? Entonces, tú, una mamá soltera, a cargo de un hijo, buscando trabajo, no encontrabas, y fue que la creatividad hizo lo tuyo, o sea, pero fue la necesidad, ¿no? Uh-huh. De buscarle. Entonces, hacías estas invitaciones digitales, estas etiquetas que dices, y ganando esa cantidad, 35 pesos por cada paquetito, es, híjole, nada, ¿no? Todo se iba en costos, ¿no? Para hacerlo. Después de eso, ¿cuánto tiempo seguiste viviendo con ese margen de utilidad? Y obviamente yo quizás vas a coincidir conmigo en que pues la necesidad dijo, pues no, esto no me va a dar, ¿no? ¿Cómo fue que seguiste por ese mismo camino de los eventos? ¿O qué fue lo que te dijo, sí, es por aquí? Bueno, pues a la par de que yo hacía mis diseños de etiquetas y de invitaciones, que aparte yo no sabía diseño, porque en la carrera llevamos diseño, pero realmente nunca me gustó. Claro. Sin embargo, como dices, la necesidad te lleva a... también seguía buscando trabajo y me topaba mucho con estas cosas de que no porque eres mamá, porque si en algún momento tu hijo se enferma vas a tener que pedir permiso y te vas a tener que ir, no porque si tienes juntas escolares te vas a tener que salir temprano. Entonces siempre era como hasta un defecto, por así decirlo, ¿no? El ser mamá, para que otras empresas no me contrataran. Cuando yo sabía que podía hacer mi trabajo lo mejor posible y que incluso personalmente me sentía hasta más calificada que otras personas que estaban ahí, pero el por ser mamá me decían, no puedes. Okay.
Entonces, durante un año estuve así, haciendo etiquetas, invitaciones. Cuando venían la temporada escolar, pues era, digamos, como la mejor temporada para mí, porque era cuando mejor me iba, de que entregaba tal vez 15 paquetitos, pero pues multiplica 15 por 35, ¿no? Sí. Y eso era lo que yo ganaba, y pues me alcanzaba para muy poquitas cosas. O sea, realmente nada me alcanzaba para la leche de mi hijo y ya. No tenía yo acceso a nada. Olvídate de ropa, olvídate de salir a lo mejor a comer o llevar a mi hijo a lo mejor a algún parque o algo así, o a un centro de juegos. No, jamás. O sea, no me alcanzaba. No. Y en el transcurso de la elaboración de etiquetas, empiezo a meter las mesas de dulces. Entonces, se ponen de moda las mesas de dulces y yo empiezo a venderme por mi primera mesa de dulces que vendí, pues estaba fantástica, pero no tenía ninguna base ni nada para ofrecerles a mi cliente. Okay. Entonces, pues tomé prestado las cosas de mi mamá, ¿no? Los toppers, refractarios, todo lo que ella tenía, porque yo no tenía absolutamente nada. Ella me prestó para poder sacar una fuente de chocolate a crédito y poder meter una fuente de chocolate. Entonces, ese fue como, digamos, mi primera venta más grande que de las etiquetas y las invitaciones. Y así fue como fui subiendo, porque después me daba cuenta que había gente que me preguntaba, las mismas personas que me compraban me preguntaban, oye, ¿y no tienes alguien que me recomiendes que me venda un pastel? Y entonces sí conocía personas y les mandaba la recomendación. Oye, ¿no conoces a alguien que me elabore una piñata bonita? Y yo sí, y les mandaba la recomendación. Y de repente me preguntan, oye, ¿no me puedes hacer mis centros de mesa? Y yo, pues sí, la verdad es que me encantan las manualidades, y entonces yo les hacía los centros de mesa. Cabe señalar que durante todo ese tiempo, como no me daba el dinero, pues realmente no, mi hijo no tenía nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, para sus cumpleaños, como a mí me encanta celebrar siempre los cumpleaños, para mí el cumpleaños es como, wow, súper padre, porque es pues celebrar un año más de vida, ¿no? Claro. Y a lo mejor para las personas, hay personas que pueden decir, ay, pues es un año más, pero para mí es algo grandioso. O sea, siempre me encantó celebrar mis cumpleaños. Entonces yo para mi hijo quería darle como esa misma emoción del cumpleaños, y a pesar de que no tenía como nada, me ponía a diseñar los escenarios con cartón. O sea, conseguía cajas de cartón y diseñaba escenarios, escenografías, pintaba y todo para que pudieras pasar. Y entonces eso hacía también con los clientes, ¿no? Cuando me tocaba hacer las mesas de dulces, diseñaba sus escenarios, sus escenografías, y así era como los iba armando. Pero la verdad fue un proceso bastante complicado, porque dentro de ese proceso pues a veces hay, a veces no hay, a veces te contratan, a veces no, a veces te piden cotización pero no eligen la tuya, sí. Y entonces optan por otra opción. Y también durante ese transcurso que pues mi hijo va creciendo y va comiendo más, pues hubo días que nos quedábamos sin comer. Entonces, a veces me tocó darle lo que sobraba de la mesa de dulces. O sea, él tenía hambre y yo le decía, pues hay cacahuates, gomitas y chicharrines, palomitas, y eso es lo que llegó a comer en alguna ocasión. Y para mí era muy complicado, porque pues mi hijo estaba con 2 años y medio aproximadamente, o sea, estaba pequeño. Y yo como mamá decía, oye, no soy autosuficiente para darle una vida digna a mi hijo, ¿no? Ni siquiera tengo para comer, porque hubo veces donde de verdad nada más tenía 20 pesos y me tocaba comprar huevos, pero no tenía yo aceite. Entonces, o compraba el aceite o compraba los huevos. Entonces me tocaba darle de lo que sobraba de las mesas de dulces, y él contento al ser un niño, pues súper feliz, ¿no? Pero por dentro yo era como, híjole, no le estoy dando la calidad de vida que él tiene, y mucho menos la que a mí me llegaron a dar mis papás. Entonces sí era muy, muy complicado como este choque, sobre todo el mental, ¿no? Porque como recriminarme el por qué me estaba yendo así tan mal. Muchas personas, mujeres también, muchas mujeres están pasando esto y han pasado esto, y pues obviamente se van a identificar bastante contigo, ¿no? Con tu historia, pero la pregunta es, ¿cómo sales de ese hueco? ¿Cómo sales de ese abismo en el que tu mente te aplasta, en el que pues tu familia a veces no te apoya? ¿Cómo haces o cómo le hiciste tú para poder salir de allá en el que pues no había ni para comer para ustedes? ¿Cómo saliste? Yo creo que lo más importante es las ideas que tengamos sobre nosotros mismos.
durante 3 años consecutivos, porque la verdad no fue nada más de que unos meses y ya, no, fueron 3 años que estuvimos batallando, donde llegaban Navidades y yo no tenía pues nada que regalarle a mi hijo, donde ahorrábamos para comprar un pollo y comerlo en Navidad. Muchas veces también mi hijo le marcaba a su papá para pedirle, por ejemplo, oye papá, se me antojó una pizza, o sea, ya mi hijo con 3 años, ¿no? 4 años, y se le antojaba la pizza y su papá, sí, el fin de semana te deposito, y jamás llegaba la pizza. Entonces era así como, híjole, no tengo ni siquiera para darle una pizza a mi hijo, ¿no? O sea, un antojito. Entonces fueron 3 años así donde no había regalitos, donde el regalo tal vez era como un carro, o la que la gente siempre, la verdad es que siempre estuve rodeada de gente también muy buena, y había gente que nos regalaba cosas, que nos regalaba despensa, que nos regalaba a veces como pues algo también simbólico para Ale, que es mi hijo. Entonces la verdad eso nos ayudó mucho, pero fueron 3 años consecutivos. Y bueno, lo que te comentaba de la familia, de oye, ya consíguete un trabajo en serio, oye, eres mamá, sé más responsable, necesitas salir de ahí, no estás ganando nada. Y yo en algún momento decía, bueno, pues es que nadie me contrata, pero seguí, ¿no? Lo que te comentaba de que yo creo que la idea y el pensamiento que tienes de ti mismo es más importante que lo que los demás piensen de ti. O sea, si tú crees en ti, no hay forma de que no lo logres. Entonces, con el tiempo, porque también es mucha paciencia, poco a poco fue creciendo. Entonces de repente ya me pedían como que organizara las fiestas temáticas. Me daba cuenta que incluso las personas, esta necesidad de que necesitan las personas alguien que les ayude a organizar, porque pues a veces esas personas trabajan todo el tiempo o tienen otras ocupaciones y no les da el tiempo de organizar. Sin embargo, ahí había una necesidad y yo dije, aquí hay una línea donde yo puedo meterme, ¿no? Porque yo sí tengo el tiempo y mientras ellos me paguen, yo sí puedo organizarles su fiesta. Entonces empecé organizando fiestas temáticas donde ya les daba todo, las piñatas, los centros de mesa, los dulceros, mesa de dulces, y me encantaba porque todo era personalizado, porque me encantan los detalles. Entonces yo les personalizaba todo, hasta la velita, el pastel, todo, absolutamente todo, y me gustaba mucho el ver a las personas felices. Cuando una persona sopla la velita del pastel y que le dicen pide un deseo, mi deseo siempre era así como, yo quiero ser empresaria, yo quiero tener como una mejor calidad de vida, yo quiero darle lo mejor a mi hijo. Entonces, cuando la persona o el niño estaba soplando la velita, haz de cuenta que yo pedía el deseo, ¿no? Okay, qué bonito. Y esa parte me emocionaba mucho. Entonces, ahí es donde nace como mi gusto por querer ver feliz a la otra persona y disfrutar de su evento. Entonces me esforzaba cada día más, y después empecé desde las fiestas temáticas. Tengo un bautizo de 200 personas, que fue el primer bautizo que organicé. El más grande. Sí, claro, y que me di cuenta que conlleva mucha más responsabilidad, ¿no? Ya enfocada por el camino, te digo, nunca faltan las buenas personas a tu alrededor. Me llega una invitación de un curso de organización de eventos, que lo tomo, y gracias también a una persona que en ese momento me apoyó con dinero, pude tomarlo porque pues yo no me alcanzaba, por supuesto, y pude tomar mi primer curso. Y entonces yo veía que era un mundo totalmente. Entonces yo decía, wow, o sea, esto se puede hacer aquí en Oaxaca, toda esta producción se puede llevar a cabo en Oaxaca, porque además eran coach de otros lugares de la República, ¿no? De metrópoli y demás. Entonces, o sea, esto se hace aquí, sí se puede, y se puede cobrar tanto por un evento, o sea, de verdad hay tanta gente trabajando. Entonces a mí me rompió la cabeza el pensar como todo eso, y poco a poco la verdad es que me fui involucrando más en los eventos, ¿no? A partir de esa vez. Ok, y obviamente hiciste tu bautizo y demás. ¿Cuándo fue que empezaste a enfocarte en las bodas? Ok, bueno, tuve una reunión con unos amigos que éramos exalumnos de la secundaria y prepa. Nos reunimos así porque cada quien había tomado su camino, y además yo lo que te decía, ¿no? Yo veía a mis amigos que habían estudiado conmigo y los veía súper exitosos, y yo decía, wow, tiene un súper trabajo, wow, está haciendo la maestría, wow, está ganando tanto, y para mí era impresionante. Y yo
en su momento sí me llegué a sentir mucho menos, muy descalificada delante de ellos. Entonces, cuando nos reunimos con esos amigos de la prepa, yo ya empezaba para eso a subir mis publicaciones en redes sociales, donde ponía que organizaba tal cumpleaños, donde ponía los desayunos sorpresa, las decoraciones, los globos gigantes, pero jamás había hecho una boda. Okay. Entonces, a partir de esa reunión, una amiga nos comenta que se va a casar y aprovecha para hacernos la invitación a todos. Eso fue en el 2018, en octubre del 2018, nos comenta que se va a casar y que nos quiere hacer la invitación a todos. Y hay otra amiga que ya había visto mis publicaciones en redes, dice, oye, pues que te organice la boda Monse. Y todos, sí, que lo organice Monse, y bien emocionados. No, pues todos estaban emocionados menos yo, porque yo no sabía hacer una boda. Yo dije, esto es muy diferente y no sé de bodas. Entonces, pues la verdad es que agradezco mucho a Andrea, que es mi amiga, la que tuvo la confianza en mí, en confiar su evento, y ese día tan importante, porque de verdad es el día más importante a veces de las personas, y organizamos su boda para 500 personas. El 5 de enero del 2019 fue la primera boda que realizo para 500 personas, siendo 3 integrantes en el equipo. O sea, éramos nada. Ah, caray. Nada. ¿Qué aprendizaje te dejó eso? Grandísimo, porque además fue una jornada de más de 12 horas de trabajo, y me di cuenta que sí, o sea, llevo una logística increíble. Mis respetos de verdad para todas las personas que se dedican a organizar eventos, porque es muchísimo trabajo, es muchísima organización y sobre todo tener un equipo fuerte de proveedores detrás para poder llevar a cabo un evento. Ok, y ya de ahí entonces te enfocaste en las bodas. A partir de ahí, la verdad es que, mira, jamás he hecho publicidad. Yo jamás he invertido un peso en publicidad o pagando mis publicaciones en redes sociales, mucho menos anunciándome en algún espacio o lugar. Pero yo creo que cuando ya Dios trae un plan para ti, automáticamente se dan las cosas y lo cumple. Claro que lleva un proceso, pero sí creo que esto ya estaba dentro de los planes de Dios. A mí siempre me gustó organizar eventos, siempre me ha gustado celebrar, siempre me ha gustado la fiesta. Sin embargo, tenía que pasar como por toda esta trayectoria, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad es que las mismas personas se me acercaban en redes, oye, así de, hola Monse, me voy a casar, quiero hacer un evento. Y muchas personas que no conocía empezaron a contactarme en redes, cuando realmente mi contenido de redes era muy básico, ¿no? No tenía ni fotos tan padres, ni videos tan padres, entonces, pero muchos empezaron, y a partir de ahí, la verdad es que decido especializarme, tomar un curso para especializarme en bodas, y sí, es un mundo totalmente diferente. Y pues las personas empezaron a buscarme por las bodas, ya no por las fiestas temáticas, ya no por los cumpleaños, ya no sino bodas. Entonces, de 10 eventos, por ejemplo, que me pedían, pues 8 eran ya bodas, ¿no? Okay. Entonces ahí es donde decido ya te ibas perfilando. Pues. Claro. Ok. Y después ya no soltaste las bodas, continuaste, empezó tu racha buena, positiva. Sí. Ya empezaba a irme mejor y entonces ya ahí es donde mi familia empezaba a creer en mí, ¿no? Ya decían, ay, no, pues sí te está funcionando, sí te está yendo bien. ¿Después de cuántos años? Pues después de 3, 4 años. Okay. Después de 4 años de no tener nada, ya empezaba a irme, por supuesto, mucho mejor. Ya podía pagar, por ejemplo, la luz, ¿no? El agua, o sea, claro, servicios básicos. Claro. Entonces ya, pues mi familia decía, bueno, pues sí funciona, ¿no? Y además ya empezaba a contratar a más personas que me ayudaran. Entonces ellos se daban cuenta que incluso ya involucraba, pues aparte a mis familiares o amigos, así como, oye, necesito este equipo, necesito esto. Entonces se daban cuenta que sí estaba ya creciendo, además, porque cuando empiezas a crecer, el mismo crecimiento te empuja a mejorar, te empuja a estudiar. Entonces empecé a tomar cursos de finanzas, porque además yo no sabía nada de finanzas, jamás me gustaron el tema de las finanzas, yo nada más sabía gastar, ¿no? Entonces, cuando de repente me dicen, oye, tienes que empezar a facturar, porque había clientes que me pedían factura, y yo decía, híjole, ni siquiera estoy dada de alta, ¿cómo voy a facturar? Entonces, pedía yo favores con otros proveedores para que me ayudaran a facturar, o de repente me tocaba hacer tablas de costos y es como, híjole, no sé hacer tablas de costos. Y créeme que en un principio tuve muchísimas pérdidas, y yo creo que por eso mi familia me decía, dedícate a otra cosa, porque a veces en vez de ganar perdía, porque no sabía sacar costos, porque de repente se me olvidaba meter este insumo, se me olvidaba meter el traslado, se me olvidaba meter muchísimas cosas, y al final era como, híjole, gané 300 pesos y me la venté trabajando durante una semana continua o durante un mes y gané bien poquito. Entonces
En el proceso vas aprendiendo, pero yo creo que una de las cosas más importantes es la educación. O sea, de alguna forma nos tenemos que seguir educando. Si queremos crecer en donde estemos, tenemos que seguirnos educando, ¿no? ¿Cuál es el reto que tú consideras que ha sido más fuerte que te ha tocado? Bueno, la verdad es que he tenido muchos retos a lo largo de mi vida. Uno fue empezar con el emprendimiento, que pues empecé de nada, o sea, sin contactos, sin dinero, sin apoyo, y que yo creo que ese es uno de los mayores retos de los emprendedores. Muchos piensan que tal vez necesitamos grandes cantidades de dinero para poder emprender, y se requiere, por supuesto que pero no es fundamental, ¿sabes? Yo creo que si traes la idea y puedes contactar a las personas correctas y adecuadas, sin problema. Y lo principal para mí ha sido Dios en mi vida. Ya cuando me estaba yendo súper bien y que empezaba una temporada padrísima de bodas, increíble, pues viene la pandemia, ¿no? Entonces nos suspenden eventos y era como, ¿y ahora qué hago con mis eventos? Ya tenía programados yo algunos 15 años que se convirtieron después en 17 años. Tampoco, como la canción. Por la pandemia, ajá. Y bueno, se suspendieron muchas cosas, entonces anticipos, todo eso, pues al final se pierde, ¿no? Claro. Ok, 2022 es un año crucial para ti, en el que llegó algo inesperado, en cuestión de salud. Cuéntanos acerca de eso, por favor. Justamente cruzábamos la pandemia y yo a la par en ese entonces todavía de que organizaba yo los eventos, daba clases también en una preparatoria y eso me ayudaba a mí a solventar como mis gastos. Sin embargo, desde un año anterior del 2022, yo empezaba con dolores en articulaciones, por ejemplo, en el empeine, en rodilla, y de repente decía, ay, es que a lo mejor corrí mucho o me lastimé o me torcí el pie, pero me daba cuenta que esos dolores me duraban un mes, por ejemplo, ¿no? Y para mí no era como algo normal. Y entonces acudía pues al médico que me alcanzaba, que era el de la farmacia, ¿no? Okay. El que no me cobraba. Entonces, y el médico me decía, sí, me mandaba medicamento y me mandaba a hacer estudios que realmente nunca me podía yo hacer. Entonces, pasa el tiempo, los dolores cada vez iban incrementando más su intensidad. De repente me daba cuenta que me dolía mucho la parte de la espalda, la cadera. Después me costaba ya trabajo subir escaleras y yo decía, ay, qué raro, ¿no? Me duelen las rodillas o me duele muchísimo la mano para agarrar cosas. Y entonces un día amanezco toda inflamada como un pez globo, así, en exceso, y veo mis rodillas que son grandísimas, mis pies también, y le mando la foto a un doctor, me tomo foto y le mando la foto a un amigo doctor y le digo, oiga, doc, mire cómo estoy. Y él me dijo, ¿estás reteniendo líquidos? Yo le dije, no creo. Y me dijo, vente rápido al consultorio. Para eso ya me costaba un poquito de trabajo moverme. Voy al consultorio, me revisa, me pasa también con su esposa, que también es médico. Y la verdad, ellos fueron como mi primera luz o mi primera guía. Me mandaron a hacer unos estudios. Yo creo que ya todos ellos, o sea, todos los médicos que me estuvieron revisando desde antes, yo creo que ya traían como esta idea o sospecha de qué es lo que yo tenía, pero a veces yo creo por temor o hasta ser certeros lo comentan, ¿no? Me fui a hacer unos estudios que tardaron como un mes en regresármelos porque los mandaban a Estados Unidos y volvían y demás. Okay. Cuando me dan mis estudios, la verdad es que un día, cuando llegan, ya no me puedo parar de la cama. O sea, estaba yo durmiendo, me fui a dormir un día normal y cuando intento levantarme, ya no me puedo parar. Mi cuerpo ya estaba totalmente inmóvil y con muchísimo dolor. Entonces le comento al doctor, los estudios habían llegado, me piden que vaya, me tengo que trasladar con bastones y todo para poder llegar. Y cuando llego, pues me dan la noticia de que tenía un diagnóstico de lupus, ya en una etapa muy, muy avanzada. Entonces, por eso ya todos mis huesos, articulaciones, todo ya estaba deteriorado. Incluso él me decía, tienes una anemia muy grande. Y yo le decía, claro que no, o sea, véame cómo estoy, ¿no? Entonces yo me veía inflamada todo el tiempo y ahí tengo en mis redes una foto del antes y después que si tú la ves te sorprendes mucho de cómo me veía. Entonces yo le decía, claro que no tengo anemia. Y me decía, traes una anemia muy grande. Y me dice, cada que vas al baño tiras proteína, entonces no tienes nada y aparte sangras.
Entonces, pues no lo notaba y el lupus estaba en una fase muy avanzada. Me mandan con especialistas y bueno, es un choque de realidad totalmente, ¿no? Porque aparte los especialistas me dicen, ¿sabes qué? Pues no hay manera de que continúes, probablemente pases a quimioterapias, vas a terminar pues en silla de ruedas, cada vez va a ir peor, el lupus ataca órganos internos como pulmones, corazón, hígado, todo, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué es el lupus? O sea, para los que no sabemos, ¿qué es? ¿Cómo lo podrías decir? Pues el lupus es una enfermedad degenerativa que afecta toda la parte de los órganos internos, porque cuando tú tienes tus defensas, lo que hacen tus defensas es precisamente defenderte de algún virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en contacto con el agua, tus defensas se activan para defenderte, por ejemplo, de que te dé gripa, ¿no? Entonces, en mi caso, todos mis órganos se desconocían. Entonces, al defenderse, se atacaban entre ellos mismos. Por eso es que cuando el lupus altera las células, empezaba a atacar el corazón, el hígado, pulmones. Entonces, parte de mis pulmones ya tenían como una perforación y por eso es que cada que yo también iba al baño, yo tiraba sangre y proteínas, ¿no? Entonces no tenía nada. Entonces, cuando me dan ese diagnóstico, la verdad es que yo ya estaba con muchísimo dolor, pues estaba yo desahuciada. Entro en una depresión muy grande porque además, pues con mi hijo de 4 años, yo decía, o sea, ¿qué chiquito voy a hacer? O sea, mi hijo 4 o 5 años, además hiperactivo, porque Ale es súper hiperactivo. Yo decía, me sentía muy culpable y todas las noches, pues la verdad es que ni siquiera me podía mover, pero me la pasaba llorando porque yo decía, nuevamente, en vez de que yo sea la proveedora de mi hijo o en vez de que yo sea quien pueda cuidar de mi hijo, o sea, él tiene que cuidar de mí. Yo dije, yo no quiero esta vida para él, yo no quiero estar así. Entonces, bueno, cuando estás en una situación así, por más que dices que sé positivo, porque la gente luego te dice, échale ganas. Sí, claro, sé positivo. Una palmadita en la espalda. No pienses mal, ¿no? Y es como, oye, no puedo pensar de otra forma, o sea, me estoy sintiendo súper mal. En el lupus sientes que todos los huesos los tienes rotos. No sé si alguna vez se te ha roto un hueso. No, afortunadamente bueno, no. No lo puedes mover, sientes que todos los huesos están rotos. Entonces, al estar acostada, cuando me quería dar la vuelta, por ejemplo, para la derecha, pues se iba a sentir que todos mis huesos de la columna estaban rotos, que no me podía voltear. Para la izquierda igual. Entonces, era un batallar para ir al baño, me tenían que bañar. Entonces, a veces pasaba días, de verdad, incluso semanas sin bañarme porque no había alguien que me fuera a bañar. Mi hijo me peinaba, mi hijo me vestía, mi mamá me tenía que dar de comer en la boca porque no podía sostener una cuchara. O sea, imagínate el grado de la dependencia. De la dependencia o para que no puedas tomar tu propia cuchara, ¿no? Entonces, por supuesto, celular no. Y como te digo, trabajaba a la par en una preparatoria. Estábamos en pandemia y nos mandaban las clases en línea. Entonces mi mamá literal me sentaba así en la silla, me ponían la computadora y me arrastraban así para sentarme en la silla, dar clases y yo apagaba la cámara porque me quedaba dormida durante clases. O sea, mi cansancio era extrema. Una vez que me empiezo a desinflamar, porque además tengo una amiga que quiero mucho que me recomienda con un doctor que era homeópata porque ya falleció. Ese doctor, o sea, fue el que me levantó totalmente. Muchísima gente también orando por mí. Yo creo que esas personas creían más en mí que yo, porque yo decía, no, o sea, ya no la libro, y esas personas sí. Te voy a decir qué tan extremo estaba este caso. Mi hijo, te digo, hiperactivo, mi papá pues ya falleció y mi mamá pues viviendo sola. Mi mamá estaba buscando una persona para que adoptaran a mi hijo porque ella pensaba que yo me iba a morir. Entonces me decía, necesitamos encontrar a alguien que adopte a Ale porque pues tú no vas a vivir, o sea, de lo mal que me veían. Porque una vez que me empecé a desinflamar, pues quedé como un esqueleto totalmente, pesando 40 kilos, entonces era pues todos bracitos, hueso, piernitas, y no aguantaba caminar. Entonces yo aguantaba, por ejemplo, de mi recámara a la sala que 5 metros y era, me sentaba y me dormía, o sea, de que mi cuerpo no daba. Entonces así estuve durante 2-3 meses. Estuve en tratamiento, entro a tratamiento con el doctor que también no creía yo que me fuera a hacer algo porque yo decía, bueno, estoy tomando tanto medicamento y no me hace nada. Dije, ¿qué me va a hacer? Como unos chochitos, ¿no? Una agüita. Y empecé el proceso de desintoxicación y la verdad es que me fue de maravilla. El doctor me ayudó muchísimo y trabajó también mucho con el tema emocional
porque el lupus se deriva también a partir de un tema emocional. Las células existen, sin embargo, el lupus, o sea, da cuando traes emociones muy fuertes y no las puedes como comunicar, ¿no? Entonces también es un tema emocional que se trata y mi doctor trató todo eso, la parte emocional, la parte física, o sea, todo por completo. Y empecé otra vez nuevamente como bebé, ¿no? Cuando eres bebé, pues te mandan a tus baños de sol, entonces así me mandaban a mis baños de sol, a comer pues verdurita, no poder comer como muchas cosas, a poder masticar poco a poco, porque además me salieron llagas en la boca, entonces era para mí muy difícil poder comer por dolores tan fuertes. Se me cayó totalmente el cabello, entonces perdí muchísimo cabello, los dientes, pierdes mucho calcio, entonces los dientes ya los tenía flojos, pierdes la visión, pierdes muchísimas cosas. Y poco a poco me fui recuperando hasta que en noviembre, que te digo, el trabajo yo creo que siempre me ha salvado y Dios trae un plan grande, o sea, porque si no, no fuera de otra manera. En noviembre me habla una amiga y me dice, oye, mi mamá va a decorar mi casa de Navidad y quiere toda su casa decorada y queremos que nos la decores. Y yo dije, no manches, no me puedo ni mover, ¿no? Porque me acuerdo que el 15 de septiembre justamente fue la primera vez como que me paré y caminé solita a la sala porque escuché el himno, porque ya iba a ser lo de la fiesta del 15 de septiembre y entonces ahí es donde me paro yo solita y fue así como, wow, ya pude caminar yo solita. Al principio caminaba con andadera, con bastones, sí tenía mucho apoyo de parte, digo, de mi hijo y mi mamá que siempre estuvieron ahí y muchísima gente que nos llevaba despensas porque realmente pues no trabajaba ya. Entonces lo que ganaba dando clases era para comprar mi medicamento y nada más, o sea, no me alcanzaba pero mucha gente me llevaba despensa y yo decía, qué padre, porque realmente no me alcanza para comprar nada también, otra vez, ¿no? Sí. Entonces me habla mi amiga y yo dije, ¿qué hago? Digo, me encantan las manualidades y me encanta la Navidad, entonces yo dije, órale, va, nos la aventamos. Entonces fuimos a comprar maderas para meterle muñequitos, adaptar las maderas, porque aparte tiene un jardín enorme, entonces para adaptar las maderas a muñequitos de Navidad, ¿no? Y pinitos y todo eso. Entonces también mucha gente pues me ayudó, me apoyó. Y eso fue lo que me levantó para poder seguir. Y en diciembre, que ya tenía una boda programada desde un año anterior de unos chicos de la Ciudad de México, pues la pudimos llevar a cabo. Obviamente esa boda yo sí fui con bastones y fui cubierta así de todo, ¿sabes? De que llevaba mallas sobre mallas sobre mallas, playeras térmicas, todo para poder aguantar, porque además el cuerpo se vuelve muy, muy débil y se siente pues mucho más frío y además, o sea, cualquier cosita era muy trágica, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se reconstruye una mujer después de haber perdido casi todo, incluso la movilidad? ¿Qué tanto influye la mentalidad y la fe? Mira, la verdad es que yo ponía siempre mis podcasts, todavía no estaban tan de moda, y yo ponía podcasts y videos positivos, o sea, donde hablaban. A mi hermano le da muchísima risa y a toda la gente que convive alrededor de mí les da muchísima risa porque yo pongo mis canciones así de soy salud, soy abundancia. Claro, pero de eso vas alimentando tu mente. Ajá, exactamente. ¿No? Entonces, mi papá, uno de los legados más grandes que me dejó es darme las herramientas adecuadas para educar mi mente. Entré a un curso desde muy niña donde ayudábamos mucho como el trabajo mental y que sí puedes y que no hay imposibles y todo eso. Y entonces yo empecé por ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si me da lo mismo o pierdo lo mismo escuchando una canción triste, ¿no? O sintiendo que me voy a morir, dije, pues voy a poner una canción alegre. Entonces ponía mis canciones así de Señor Sol, de Buenos Días a la Vida. Optimismo. Claro, programaciones positivas, donde me escuchaba... videos donde decían, bueno, siente tu cuerpo que está sano, y así lo hacía, ¿no? Entonces, obviamente todo me dolía, pero yo decía, bueno, lo visualizo sano, y empezaba así, y te digo, la fe, por supuesto, también el respaldo de tanta gente que está orando por un mismo objetivo, o sea, todo eso hace que salga adelante. Entonces, yo creo que, te digo, es nuevamente Dios en acción, o sea, no hay de otra, porque... Si no estuvieran esas personas adecuadas, si no tendría yo ese conocimiento, si no tuviera la inspiración a la mejor de otras personas, definitivamente, y si Dios no tuviera ese propósito para mi vida, definitivamente no estaría yo aquí. Uh-huh. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que pues están pasando por algo similar
o que pasaron y que aún no saben cómo salir de ese abismo. Tú lo viviste. ¿Qué mensaje les darías a ellas? Mira, el mensaje que yo les digo es: nada dura para siempre. Puede ser muy largo, pero siempre existe un fin y un principio de todo. Y aunque parezca de verdad que no hay más camino, siempre, 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 como dicen, lo mejor está por llegar. Sí, siempre lo mejor está por llegar. Son procesos que a veces atravesamos, cada quien diferente, cada quien con dolores distintos, pero siempre se puede salir adelante, y lo fundamental y lo que yo siempre les puedo decir que a mí siempre me ayuda es Dios. Entonces, si tú confías en Dios, no hay forma de que te falle, porque las personas pueden fallar, los doctores pueden fallar, el cariño de la gente que te quiere puede fallar. A veces atravesamos a lo mejor por situaciones difíciles donde las personas que más amamos nos fallan, ¿no? Y sí, es muy doloroso. Las personas pueden irse también, ya sea por una muerte, por una separación, tienden a irse. Sin embargo, el único que nunca te va a dejar y el único que nunca te va a fallar, y si tú pones la fe completa en eso, pues es Dios. No hay manera de que no funcione. Qué bonito mensaje, la verdad, es algo inspirador, tu historia, ¿no? Y mírate ahora eres una empresaria, eres una wedding planner, ¿no? Que organiza eventos y que siempre muestra su optimismo, siempre muestra su buena cara, su buena actitud, que se nota, se siente tu buena vibra. Y la verdad, desde que te conocimos, pues dijimos, tenemos que platicar con ella porque pues traes buena sangre. Entonces, por eso creo que confían bastante en ti, ¿no? Sí, fíjate que la gente incluso que me conoce, o sea, actualmente llevo un tratamiento de lupus, la verdad es que no lo dejo. Okay. Entonces, la gente que me conoce, que me ve correr, que me ve saltar, dice, ni se imaginan que lo tengo. La primera vez, cuando ya yo iba mejorando y que el doctor me decía, ya estás mejor, vete de vacaciones con tu hijo, yo no lo pensé 2 veces. Dije, lo que me paguen en este evento lo voy a utilizar para vacaciones. Nos fuimos a la playa, celebramos su cumpleaños, la pasamos fantástico. Después nos compramos otro paquete vacacional y nos fuimos a African Safari y la pasamos fantástico. Entonces, no sé si ha sido, pero hay una resbaladilla gigante de cemento y que yo dije, wow, esta es mi prueba de fe. O sea, si paso esta resbaladilla, lo puedo todo, porque además todavía estaba muy, muy flaquita y muy débil de los huesos, entonces fue fantástico. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a levantarme. Y sobre todo lo que dices, ¿no? La actitud, siempre tener una actitud correcta. A mí me encanta todo el tiempo estar cantando alegre, me encanta hacer chistes. La verdad es que yo disfruto mucho el tiempo que paso con amigos, incluso con mi hijo. O sea, la pasamos muy bien. Con mi hijo me llevo increíble porque nos hacemos bromas entre los dos. Entonces, y a él le he inculcado esta idea de que no hay imposibles. O sea, todo lo puedes lograr, pero sí tienes que esforzarte, porque tampoco te va a llegar de la nada. Y por supuesto, con mis clientes, al yo atravesar todas estas situaciones, busco darles eso, la mejor experiencia del día de su vida, porque al final es, bueno, a lo mejor hay uno que otro que se casa más veces, pero la mayoría se casa una sola vez, ¿no? Okay. Entonces, cuando llegan, me encanta cuando llegan los clientes y me dicen, oye, es que no tengo idea porque pues nunca me he casado, y le digo, no, y la verdad es un proceso padrísimo. Siempre les digo, tú estableces una fecha, a lo mejor tú dices, oye, yo me voy a casar el próximo año, pero tu boda empieza desde ahorita, desde que la empiezas a organizar, porque sabes que te emocionas con eso. O sea, te emocionas el hecho de buscar un lugar, de probar tu banquete que vas a tener, de elegir una decoración. Y lo que nosotros ofrecemos es eso, ese servicio integral. No nada más te vendo un paquete, que les digo, jamás vendo paquetes, no. Porque todas las bodas son únicas y las personalizamos a tus gustos. O sea, no te puedo vender un paquete general de tanto por persona, no, jamás. Porque nos especificamos en eso, o sea, ¿qué te gusta? ¿Cómo te conociste tú con tu pareja? Y es un acompañamiento total, o sea, es una logística integral que siempre les digo, porque acompañamos a las personas de principio a fin. Créeme que con muchos clientes hemos hecho tan buenas amistades que incluso después de la boda nos reunimos después para ir por un cafecito, para ir a comer, porque nos extrañamos, ¿sabes? Extrañamos como toda la parte de, híjole, ya no nos vamos a ver. Con clientes a veces me quedo bien nostálgica porque a veces son clientes de fuera y con que las últimas veces a lo mejor convivimos muchísimo y cuando se tienen que ir es como, ya se van, sentimos feo. Claro. Y todo mi equipo de trabajo, la verdad es que está muy comprometido.
les encanta y nos encanta lo que hacemos, y parte de eso lo transmitimos. O sea, nosotros lloramos con las novias, ¿no? Cuando dan un discurso o cuando están siendo el first look que se ven la primera vez los novios, o sea, todo eso, créeme, nosotros también lo sentimos, nos emocionamos, lloramos. Mis proveedores incluso a veces les comparto como cositas así y me dicen, ay, qué padre, y yo sí, súper bonito. Entonces, esa parte de celebrar el amor, la felicidad, la vida, me fascina, y yo creo que por eso es que amo lo que hago. Ahora, en cuestión de los mitos, porque digo, muchas personas dicen, pues una wedding es, nada más se encarga de poner bonito el lugar y ya, ¿no? Pero, ¿qué hace una wedding planner? Mira, una wedding planner, a veces lo confunden con un coordinador y bueno, es bueno un wedding decirlo. planner. El coordinador es el que muchas veces te coordina el día de tu evento. O sea, si ya tienes todo y traes una logística y nada más va a ver a los proveedores que van a llegar y que te coordine. Una wedding planner abarca todo, o sea, desde el principio hasta el final. Nosotros, por ejemplo, tenemos un estudio de colorimetría para elegir una paleta de color de tu evento. Porque, como te comento, todos los eventos son diferentes. Entonces, si a ti te gusta el color azul, vamos a elegir otros colores complementarios para que tu evento vaya en esas tonalidades. Entonces, buscamos que todo vaya coordinado. La parte de la decoración aérea, la parte de las flores, el mobiliario, tus invitaciones, si hay damas o best man que vayan también como coordinaditos, ¿no? El ramo, si hay papelería, si hay recuerditos o souvenirs, o sea, todo. Esto lo que hace es que va creando una armonía visual. Entonces, una wedding planner tiene que estar preparada en todo. Tiene que saber de flores, tiene que saber de música, tiene que saber de estructuras, o sea, saber qué estructura le queda mejor, qué toldo, qué módulo, o también por el tipo de lugar, ¿no? Porque no sé si has visto a lo mejor en algunas veces que los módulos han volado, ¿no? Sí, o que han habido accidentes por módulos, y todo eso lo tenemos que ver nosotros. Tu wedding planner va a ser la responsable de todo lo que llega a suceder en tu evento, o la que va a decir, wow, con ella quedó increíble mi evento, o con ella así como, a ella no te la recomiendo, ¿no? Porque es la responsable absolutamente de todos los proveedores y servicios que lleguen el día de tu evento. Ok, ahora, ¿qué es lo que no sabemos de la industria de las bodas? Mira, la industria de las bodas es grandísima. Si te voy a comentar algo, esta industria, normalmente todos los proveedores son hombres. El proveedor de mobiliario normalmente casi son hombres porque pues son cosas pesadas, sí, ¿no? Claro. Módulos normalmente son hombres, quien lo lideran, incluso a veces los chefs, ya ves que actualmente pues la mayoría son hombres. Sin embargo, esta industria es bien bonita porque a pesar de que hay un equipo de hombres trabajando para formar el mejor día, pues hay una persona responsable. Y en este caso, las wedding planners, o en mi caso, que yo soy mujer, digo, para mí es un honor poder trabajar del lado de personas tan sabias, porque a veces también hay personas más grandes, claro, y tan preparadas y con tanto equipo, y trabajar de la mano y que creen en ti, ¿no? Que lo que tú les digas lo vamos formando como equipo y lo vamos haciendo. Entonces, esta industria de bodas es grandísima porque además te quiero contar que en un evento muchísima gente trabaja. O sea, 80 familias fácil se ven beneficiadas de un evento pequeño. Entonces, imagínate, 80 familias, o sea, 80 personas diferentes, o sea, porque yo puedo contratar a mis meseros, puedo contratar a mi equipo de trabajo que está conmigo detrás a los fotógrafos, todo eso, pero de manera indirecta se benefician más de 300 personas, de manera indirecta. O sea, porque mi florista va a contratar o va a ir a comprarle flores a otra persona y esa persona va con los cultivos, ¿no? Yo puedo contratar a mi mobiliario, pero mi mobiliario cuenta con un equipo de trabajo que le va a estar cargando, que le va a estar lavando, que va a estar ordenando. Entonces, es una cadena de valor grandísima. En Oaxaca, te voy a contar, por ejemplo, de un evento, de una boda destino que se llega a tener aquí en Oaxaca. Existe una derrama económica solamente a veces de la boda de más de $1 millón. Y junta a eso todos los invitados que vienen de fuera y que consumen, por ejemplo, en mercaditos, porque aparte buscamos que todo sea un consumo local, que se hacen mercaditos, que se hace a lo mejor en algunos con artesanos, que se les lleva talleres, que con hoteles, todos estos convenios que vamos haciendo y que al final hacen un consumo de muchísimas personas o de muchísimos proveedores. Se hace aproximadamente una derrama de $10 millones, ¿no? Por un evento. Entonces,
imagínate el gran impacto que tiene. O sea, imagínate cuánta gente sale beneficiada muchas veces de una boda y a veces no lo vemos así. A veces decimos, pues nada más es un evento pues y ya, ellos, ¿no? Ajá. Por supuesto que también la gente que es local y que se casa aquí en Oaxaca también tiene todo eso, o sea, porque va variando mucho en presupuestos. Aquí depende mucho del presupuesto del cliente, pero pues en promedio, o sea, una boda sí te genera una derrama de más de $1 millón. Y eso está padre, porque no es $1 millón para ti solito, sino para toda la gente que está involucrada en el evento. Ok. Ahora, hay muchas personas que nos escuchan, hombres, mujeres. ¿Hay hombres wedding planner? Sí, por supuesto. Okay. Sí hay wedding planner, hombres y mujeres. Ok, si alguna de esas personas dijera, pues está padre lo de wedding, sí pudiera aventarme, ¿cuál pudiera ser como que los pasos para que alguien que quiera entrar pudiera seguir quizás? Mira, yo creo que uno de los pasos bien importantes es el conocimiento. Okay. Mientras tú más conozcas de la industria, mayores opciones le puedes ofrecer a tus clientes y puedes tener mayor seguridad de lo que estás ofreciendo. Entonces, esto no es así como voy a hacer wedding y me aviento, porque la verdad te digo, yo un proceso grandísimo y uno lo entiende hasta que lo vive. Entonces, en mi caso, que yo te digo, la primera vez tomé un curso y después ya que dije, no conozco nada de bodas, dije, tengo que especializarme, o sea, te obliga a especializarte para poder llevar o ir avanzando, ¿no? Entonces, prepararte. El conocimiento es, yo creo, la base. Y por supuesto, como en todo, necesitas la práctica, ¿no? Claro. Entonces, si no existe la práctica, por más que tengas el conocimiento, pues a la hora de una emergencia o en el momento de tener que resolver algo, pues ahí es donde vas a tener que demostrar tu verdadero conocimiento. Entonces, pero el conocimiento es básico. Yo creo que es una profesión muy, muy noble. A mí me encanta porque te digo, estamos en contacto con muchas personas. Aparte es la celebración tan importante del amor, de la vida, de la felicidad. Y cualquier persona, yo creo que tenga como, te tiene que apasionar además, ¿no? Si no te apasiona, pues no es ahí. ¿Qué habilidades debe tener una wedding? Porque pues obviamente yo te podría decir las que creo, por ejemplo, organizada, que sin duda, ¿no? Pues lo organizan. No sé, carismática. ¿Qué habilidades crees que deba de tener una persona que se dedique a esto? Bueno, para empezar le tiene que gustar el trato con la gente. Bueno, claro. Si te engenta rápido, no. Sí, no. Si se engenta muy rápido, híjole, yo creo que ahí no es. Porque todo el tiempo vamos a estar rodeadas de gente, de personas. Esa es una habilidad, el servicio al cliente. Eso es bien importante. Porque, bueno, yo he ido a muchos lugares padrísimos o sea, donde a lo mejor dices, wow, está increíble, pero te dan un mal servicio al cliente y dices, ya no regreso aquí simplemente porque no me gustó cómo me trataron. Sí, entonces, una de las cosas importantes al estar en contacto con muchas personas, pues tienen que tener el servicio al cliente. Otra cosa importante, aparte de la organización, es también ser una persona resiliente, porque al ser resiliente vas a poder entender a cada uno de tus proveedores. Hay personas que nada más llegan y quieren mandar y decir, oye, tú hazme esto o el otro, y la verdad, ese no es un trabajo de una wedding. O sea, te tienes que involucrar y tienes que entender también desde el punto de vista de tu proveedor, ¿no? Y también escuchar, eso, saber escuchar es bien importante, porque también va a haber otras personas que les van a querer imponer así como, yo te doy este proveedor y ya. No, o sea, tienes que escuchar y tienes que estar abierto también a otras opciones. Otra característica, la creatividad. Si no eres creativo, yo creo que no te va a funcionar. Claro, sin Tienes duda. que ser creativo para poder imaginarte distintos escenarios, para poder diseñar, para poderles dar distintas opciones. Y también otra de las habilidades es el poder también compartir, ¿no? A veces se habla un poquito mal de las weddings porque dicen que son un poquito envidiosas, y yo creo que algo bien importante es compartir con los demás, porque al final yo siempre les digo, no puedes acaparar tú solo el trabajo, o sea, claro, la competencia tiene que existir. No hay manera de que una sola wedding diga, pues yo me voy a llevar todas las bodas de este fin de semana. Es imposible. No podría tampoco, ¿no? No, entonces necesitamos compartir, hacer alianzas con más personas involucradas en este sector y crecer juntos, porque al final es un crecimiento de todos. Si te va bien a ti, me va bien a mí. Claro. Ahora, en cuestión de negocios, ¿cómo gana una wedding planner? O sea,
hablemos un poco más del negocio de Wedding Planner. Ustedes ganan por comisiones, ganan por referencias, cobran por, no sé, quisiera saber como que esas vísceras del escenario para dar un poco más de contenido. Bueno, una wedding planner, fíjate, hay algunos que ya traen como una tarifa establecida. Okay. Yo siempre, y no quiero crear una discusión aquí, pero en redes sociales te vas a encontrar a lo mejor así como paquetes, ¿no? Donde dicen, te todo incluye alimentos, mobiliario, música, a veces hasta lugar, y la coordinación del evento, por tanto, y digo, imposible, o sea, imposible, porque no sabes de qué tamaño va a llegar tu evento. Ok, o sea, por ejemplo, si dices, no, pues yo voy a armar mi evento de 500 personas, ya tengo a mis 500 invitados, busco un paquete que me ofrezca platillos para 500 invitados, que ya venga la música, que venga el DJ, que venga... ¿Eso no funciona? ¿No es así, tal cual? No, son paquetes muy generales. Ajá. Te voy a decir, por ejemplo, hay paquetes me parece que desde 350 pesos por persona con alimentos, que son los alimentos, el mobiliario, los meseros, las bebidas. Te digo, en algunos casos dan el DJ o hasta la pista y siempre dicen te incluimos el coordinador o el organizador del evento. Te voy a decir por qué no funciona, porque normalmente traen un menú limitado. O sea, si dicen, yo quiero esto, te dan un menú limitado, por supuesto en todo te tienen que dar pruebas, pero no va a funcionar si tú quieres tener un evento único, porque si te das cuenta y si tú revisas a lo mejor las redes de estos que promocionan los paquetes, todos sus eventos se ven iguales, porque es el mismo proveedor, es el mismo lugar, es la misma comida, incluso puede ser el mismo montaje y no existe nada diferente. Y además te voy a decir algo, el wedding planner no puede cobrar como por paquete, o sea, es un trabajo bien grande y además a veces yo tengo clientes que tengo agendados para el próximo año, o sea, que se van a casar el próximo año. Entonces, imagínate, es un año de trabajo entre citas, pláticas, pruebas, degustaciones, tips, sugerencias, o sea, con un montón de cosas que hay detrás. Entra como... Y no te pueden cobrar a lo mejor que de esos 350, pues 50 pesos por persona, o sea, es una nada. Okay. Y si la cantidad de personas son 100 invitados, imagínate, 50%, pues no es nada, ¿no? Entonces... tú lo haces de consultora, pues. Claro. Okay. Y lo que buscamos, hay wedding planners que traen tarifas establecidas, pero también hay otros planners, y que a mí me ha funcionado, que se pone la tarifa dependiendo de dónde es su evento, para empezar. O sea, yo no puedo cobrar lo mismo aquí en la ciudad, así es un evento en la playa, por ejemplo, ¿no? Claro. En Puerto o en Huatulco, porque ahí incluye otras cosas, porque te incluye viáticos. Traslados, y además muchas veces también con los hoteles, déjame te cuento que los hoteles te cobran una comisión por ingreso de cada proveedor. Entonces, no es lo mismo una boda aquí, que te puede salir, por ejemplo, en cierta cantidad, y por ejemplo, en 500,000 pesos, ¿no? Okay. Si quieres. Por poner una cifra. Ajá. Pues. Y por supuesto, en playa te vas a gastar el triple. O sea, te vas a gastar mucho más, porque todos los proveedores son más elevados de costo. Y si tú traes un proveedor de fuera o de la ciudad hacia la playa, te van a cobrar el ingreso de cada proveedor en el lugar, las comisiones. Bueno, la verdad es que se va elevando y te va saliendo en el triple. Por eso es que una boda no se puede cotizar de manera igual. Y además, si es un evento, por ejemplo, para 30 personas, 50 personas, 70, no puedes cobrar lo mismo a una boda de 700 personas. Claro. O sea, el trabajo es distinto. ¿Por qué? Porque implementas más personal a trabajar, ¿no? O sea, más del equipo, pues tienen que ir más personas que estén cubriendo el evento. Entonces no puede ser lo mismo. Y la verdad es que cuando empiezas a crear alianzas con proveedores, con los proveedores a veces vas a obtener descuentos, a veces vas a obtener algunas cortesías, y eso también como planner se los podemos también proporcionar a los novios, ¿no? Entonces eso es bien padre, porque esa es la diferencia. O sea, si un novio llega y cotiza con algún proveedor, le va a dar el costo al público. Claro. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros lo recomendamos, les damos un precio especial o tal vez una cortesía, y eso ayuda mucho como a formar también el evento. Ok, por ejemplo, dice alguien de aquí de Oaxaca, por ejemplo, para no irnos tan lejos. Me caso el próximo año, ¿no?
y tú dices, órale, agarro tu evento y te empiezo a acompañar, te doy tips y te doy algunas recomendaciones. Ahí vas cobrando por mes o ya es una tarifa, ¿sabes qué? Yo cobro 100 pesos por toda tu boda, o me vas a dar quizás alguna póliza mensual. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le hacen? Okay, mira, porque es un año. Sí. Por ejemplo, los novios normalmente nos contactan, siempre hacemos una primera cita que cuando están fuera, pues por llamada o videollamada, Okay. y cuando no, de manera presencial, que es siempre lo ideal. Sí, o sea, claro. yo siempre les digo, no les puedo dar costos, porque a veces no falta el cliente que te pregunta, oye, ¿cuánto cuesta una boda? ¿Cuánto cuestan tus servicios? Sí, claro. No se pueden dar costos por WhatsApp, porque no conocemos cómo quiere su boda, ¿no? Okay. Imagínate que yo le dijera, no, pues, no sé. 800,000. Ajá. Y de repente me dice, no, pues es que es una boda para 500 personas, donde quiero todo eso. No sale. No da. Entonces, siempre es conocer al cliente y yo les comparto un checklist. En el checklist tiene una lista de proveedores y servicios que ellos desean tener para su boda. Entonces, ellos van seleccionando, porque a veces dicen, no, pues nada más el salón, la comida y la música. Y cuando van viendo el checklist, te van dando cuenta de otras cosas que les gustaría tener. Por ejemplo, pirotecnia o carrito de snacks, ¿no? O un photobook para las fotos, o a lo mejor, bueno, o sea, cosas que de repente van sugiriendo o que quieren ir implementando los novios. Entonces, ahí el checklist nos ayuda a definir. Y además viene ahí cuántos invitados tienes pensado, cuál es tu presupuesto y cuál es tu fecha. Yo siempre les digo, lo primero es la fecha. O sea, si no tenemos fecha, estamos perdidos, porque difícilmente el proveedor va a poder tener esta accesibilidad para darnos la fecha, ¿no? Entonces, cuando me dicen, no, ya tengo la iglesia, si es que se van a casar por la iglesia, o ya tengo la fecha, wow, ya llevamos como un puntito. Entonces vamos seleccionando, porque se va haciendo un organigrama y un calendario de las cosas. Entonces, una vez que ya lo deciden, yo les platico como todo el servicio, en qué consta todo lo que te comento de la logística integral, de qué está formado, el acompañamiento o el asesoramiento durante todo este tiempo hasta que sea el día de la boda, de principio a fin. Nunca dejamos una boda a medias. Entonces, pues todo esto, obviamente ya viendo como también cuántos invitados, en dónde va a ser y qué es lo que quiere, ya le das los costos, ¿no? O una tarifa, o muchas veces ya hago el presupuesto basándome en todo eso. Y lo que sigue pues es el apartar la fecha, que lo hago con el 10% de anticipo, normalmente no del costo general de toda la boda, sino nada más el costo de mis servicios. Yo les digo, o sea, si quieres que yo lleve tu boda, necesito apartar la fecha con el 10% de anticipo. Y, o sea, firmamos un contrato, que este contrato también está avalado por instituciones y que además le va a dar la garantía al cliente del servicio que nosotros les estamos brindando, y que si en algún momento, por alguna razón, como lo sucedió en pandemia, se tuviera que posponer, pues podemos seguirles brindando el servicio, ¿no? Entonces, ese es como mi compromiso con el cliente, el contrato, que siempre les digo, pidan contrato de todo. Y a partir de ahí hacemos un plan de pagos, que puede ser un plan de pagos general de todos los proveedores. O sea, por ejemplo, si tu boda va a salir en 800,000 pesos, entonces ahí metemos a todos los proveedores y vamos desglosando. Manejo actualmente tablas de Excel, en algunas veces me piden Word, dependiendo de, porque a veces el cliente como que se le dificulta un poquito más. Algunos me dicen, nada más mándame una imagen. Pero bueno, nos vamos adaptando. Y en esa tabla vamos viendo así como a qué proveedor se le ha abonado, cuánto se le ha abonado, cuánto es el total y cuánto nos resta final, ¿no? Entonces, ahí la verdad es muy variable, porque yo siempre le digo a los clientes, nos vamos a ir adaptando a tus necesidades, son muy distintas. O sea, tengo clientes que me dicen, yo cubro el 50 ahorita, total, y el 50 una semana antes, ¿no? O antes de la boda, ¿no? Sin problema. Pero hay clientes que me dicen, yo te voy a ir abonando mensualmente o quincenalmente, porque yo recibo. O me dicen, a lo mejor en diciembre, que viene el aguinaldo y todo esto, yo te puedo abonar como la parte más grande y de ir haciendo paguitos. No importa cómo sea, todo se va calendarizando y así llevamos un control, tanto el cliente como yo, para que sea más fácil para ellos. Ahora, vámonos a la cuestión de los errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas que no ocupan a un wedding planner? Pues los errores más comunes, pues que ellos están corriendo y pensando y preocupados todo el tiempo. Y no disfrutan su fiesta. No disfrutan de su boda. Fíjate que, bueno, mi mamá me organizó a mí mis 15 años
te digo, siempre me han gustado las fiestas y en ese entonces me hice una boda, unos 15 años para 500 personas. Entonces, y además el lugar que contrató mi mamá era más pequeño, ¿no? No da. Sin embargo, siempre existe como este descontrol de invitados que yo siempre se los recuerdo mucho a mis clientes. Llegaron más personas, llegaron alrededor de 600 personas a mis 15 años. Caray, y muchísima gente que yo no conocía y que necesitaron meter más mesas, que tenían que sacar más comida. Entonces yo fue un show y yo me acuerdo muchísimo de esa ocasión porque mi mamá fue la última en arreglarse y que además terminó enojada porque ni siquiera se arregló bien. No lo disfrutó, sí, claro. ¿No? Estaba corriendo, no comió. Entonces, y estuvo checando todo eso. Esos son como de los errores más comunes que pasan. Que existe un descontrol de invitados, o sea, te pueden llegar o menos o te llegan de más. ¿Y qué haces? Estás pensando en que si llega el proveedor o si no llega, a lo mejor el del pastel, el de la música o cualquier otro. Y la verdad es que las personas dejan de disfrutar precisamente por cuidar esos detalles. Entonces, cuando tú tienes un wedding planner que se encarga absolutamente de todo, tu única tarea es disfrutar de tu evento y pasarla súper bien, tomarte fotos y bailar. Claro, es porque finalmente les estás resolviendo, les estás dando paz. Sí. Creo, ¿no? O sea, tranquilidad de que confíes en una persona que ya está ahí y te va a resolver todos los problemas y tú no te tienes por qué preocupar. Sí, fíjate que una de las cosas que siempre les platico a mis clientes es que somos un equipo. Al final somos 80 personas trabajando para que tú la pases súper bien. Y no tú tengas preocúpate por bailar, por disfrutar. Entonces, mira, sucede, porque aparte vivimos en Oaxaca y tú sabes que es una ciudad de bloqueos. Uy, sí, claro. De calendas, ¿no? Y a veces va dificultando el tránsito de las personas. Okay. Y nos ha pasado de que a veces algún proveedor se puede llegar a retrasar por alguna razón y muchas veces si existe un retraso de un proveedor puede que haya un retraso general del evento, ¿no? Entonces buscamos que todo esté como muy en orden, por eso es que llevamos un timeline que se le conoce que es un minuto a minuto de actividades de responsables y de en qué momento llegan y hacen todo. Cuando existe, por ejemplo, algún retraso de algún proveedor, parte de nuestro equipo hay una persona encargada de ver que todos los proveedores hayan llegado. Si no han llegado, pues se tiene que comunicar, ¿no? Así como de, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A veces nos ha tocado de que algún proveedor a lo mejor se retrasó por algún accidente. A lo mejor le falló, se quedó sin gasolina, ¿no? Le falló algo o se quedó atorado en una marcha o en una calenda o no sé. Nosotros como parte del equipo de logística estamos para ayudarles y para facilitarles también a todos el trabajo. Entonces buscamos, ¿qué hacemos? Pues a veces los auxiliamos, los traemos, movilizamos con la finalidad de que todos lleguen a tiempo y que todos puedan desarrollar bien su trabajo. Entonces esa es una también de las cosas, ¿sabes? Como de las facilidades que les damos. O sea que vas a tener la garantía de tu servicio sí o sí. O sea, y si no llega, nosotros lo conseguimos. Ok. De las personas que empleas, dices que más o menos son como 80 personas, ¿no? Entre floristas, los que ponen, ¿cómo se le llama? Los accesorios, sillas, mesas, todo, alquileres, ¿no? No sé si se llama así. Pero, ¿cómo es que, quiero que me platiques, tú eres mujer, pasaste, ya nos contaste tu historia que fue muy ruda, es una historia realmente de un ejemplo de resiliencia. ¿Cómo ayudas a las personas que empleas? O sea, ¿empleas mayormente a mujeres o es de acuerdo es igual o tienes alguna preferencia? ¿Cómo eliges tú a tus colaboradores o colaboradoras? Mira, dentro de nuestros colaboradores necesitamos de todo. O sea, necesitamos, por supuesto, mi misión o parte de mis objetivos es el poder emplear a mujeres y sobre todo a mamás solteras. Porque como tú bien lo has dicho, pues crecí también, ¿no? Y atravesé por estas partes donde nadie me daba trabajo por ser mamá, porque a lo mejor podía salirme, etcétera. Entonces buscamos también darles trabajo a las mamás, a mamás solteras o muchas veces amas de casa que a veces piensan que
su única misión es pues estar en la casa, ¿no? Okay. Lamentablemente a veces traen como esta ideología, entonces buscamos como abrir estas oportunidades a más mujeres. Porque te voy a decir, aparte las mamás la verdad es que son personas responsables en su mayoría porque pues traen un hijo, ¿no? Sí. Sabemos que van a ser personas que van a cumplir, las amas de casa también. Y buscamos porque además tienen muchas habilidades, o sea, la mayoría a lo mejor sabe, no todos son iguales, que eso es lo padre de un equipo, pero muchas van a saber, por ejemplo, van a poder cocinar y te van a poder ayudar a resolver algún tema. Saben organizar, saben hacer algo en específico o especial que va a ayudar a complementar el equipo. Entonces buscamos contratar sí mujeres y todas las madres solteras que de repente nos solicitan trabajo son bienvenidas. Y algo bien importante también de los empleos que brindamos es que buscamos que el sueldo que las personas reciban sea completamente neto para ellos, ¿no? Es decir, nosotros siempre buscamos darles el transporte o el traslado y los alimentos para que no tengan que gastar en eso. Entonces, eso no quiere decir que vamos a discriminar también a los hombres, porque al final son parte del equipo y nos van a ayudar también a tareas más pesadas. Pero sí buscamos mucho en enfatizar en mujeres, en estudiantes, porque déjame te cuento que muchos de nuestros colaboradores que han entrado como estudiantes desde secundaria y prepa, o sea, porque también hay chiquitos que, por supuesto, con el permiso de sus papás, todo es con permiso de sus papás y sus papás saben perfectamente dónde estamos y demás, pues van ganando un dinerito que les va ayudando y se van haciendo responsables. Entonces, yo tengo a 2 chicas en mi equipo de trabajo que quiero muchísimo y porque ellas fueron mis alumnas. Ellas fueron mis alumnas en la preparatoria cuando yo les di clases y un día me preguntaron que si podían entrar a trabajar conmigo en un evento. Yo las invité, fueron a ver primero, les puse un poquito de trabajo, todo eso les gustó mucho y además algo bien importante que yo creo que no está peleado para nada con el trabajo, es la responsabilidad que tienen tanto en su casa como en la escuela, si es que están estudiando, y ese sí es algo que no podemos mover ni podemos cambiar. ¿Por qué? Porque si es responsable ahí, por supuesto va a ser responsable también acá. Entonces estas 2 chicas que entraron desde muy chiquitas a trabajar con nosotros han ido creciendo y estoy muy orgullosa de ellas porque precisamente lo que les pagamos les ayuda a salir, ¿no? A sus estudios, a sus prácticas. Ambas están ya en universidad, entonces es bien bonito verlas crecer y lo que te comento, son muy responsables. O sea, me ha tocado verlas, son súper responsables, que yo decía, wow, yo a su edad no era así de responsable. Me hubiera encantado ser así, pero yo no era. Y me sorprende mucho ver que las personas que están ahí son muy responsables y muy comprometidos. Algo bien padre es que cada uno de nuestros colaboradores son distintos, trae un perfil distinto y yo creo que el objetivo, lo que nos hace estar en la misma línea es que a todos nos gusta lo que hacemos. Entonces, disfrutando lo que hacemos, o sea, yo las veo, disfrutan de verdad de su trabajo. Por supuesto se estresan, por supuesto se llegan a enojar, por supuesto andan corriendo todo el tiempo porque así son los eventos, pero disfrutan lo que hacen y eso está bien padre. Si pudieras volver a empezar en la cuestión de wedding y ya con toda la experiencia que tienes, ¿qué harías diferente? No, yo creo que nada. Yo creo que si pudiera volver a empezar, tendría que empezar de cero para entender todo el proceso. No haría nada diferente, sería tal vez más comprometida, y tendría que a lo mejor usar más o estudiar más, ¿no? Sobre esta área, pero realmente yo creo que todo lo que he atravesado desde el principio a fin me ha ayudado a poder enfocarme, porque si no fuera así, no sería de esa forma, ¿no? Yo conozco y he visto a muchas otras personas que a lo mejor se dedican a los eventos y que a lo mejor fueron o que vienen de otras generaciones, ¿no? Porque a lo mejor sus papás o algún familiar y les pasan la empresa y así, y no es lo mismo. No es lo mismo porque al final no les ha costado o al final han recibido algo ya de forma avanzada y han crecido y que digo, qué padre, o sea, al final eso es también súper válido,
pero no te lleva a ti a sensibilizarte con todas estas personas, porque yo lo he visto que a lo mejor las personas que lo han recibido como de alguna manera más fácil, puedes llegar a ser incluso como más indiferente hacia los problemas o hacia las personas que pueden estar en tu mismo equipo. Y algo que a nosotros nos caracteriza como empresa es que nosotros somos muy resilientes con las personas y entendemos el proceso de las personas, precisamente por todo este proceso que hemos llevado. Si no, no sería de esa forma. Ok, Monse, ¿cuál es tu concepto de éxito? Bueno, mi concepto de éxito es el equilibrio. Yo creo que, bueno, todos tenemos objetivos distintos. Claro. Parte de mis objetivos es seguir creciendo como empresaria, tener más empresas, generar más empleos, dar más oportunidades a mujeres, poder ser de bendición para otras personas, pero eso, el ser de bendición para otras personas, es la parte que digo, ese es mi éxito, ¿no? Porque cuando yo puedo bendecir a otros es porque yo soy bendecida. Claro. Entonces, si yo tengo para dar, es porque yo lo tengo para mí y para mi hijo, para mi familia. Entonces, ese es mi mayor éxito. Uh-huh. Algo que no sepan de Monse y que si la gente supiera se sorprendería. Híjole, soy muy abierta, yo creo que todos saben. ¿Sí? Algo que no sepan de mí, pues la gente que no me conoce a veces puede pensar que soy seria. La verdad no soy seria. Nada. Y bueno, te cuento algo, sí, tengo temores a veces, por ejemplo, el tema de las alturas me puede causar un poco de temor, y cosas, aventarme a lo nuevo me causa un poco de temor, pero sabes que siempre me aviento. O sea, a pesar de que me da miedo, digo, ay, me quiero aventar del bungee o me quiero aventar del paracaídas, ¿no? Entonces, esos temores, la verdad es que siempre los has superado. Ajá, los he superado y pues yo creo que de ahí todos me conocen. Si pudiéramos resumir de toda esta entrevista que tuvimos y de otras cosas que no pudimos platicar, si yo te dijera, resúmeme por favor, o quédate solamente con 3 aprendizajes que te ha enseñado la vida. Sé que han sido muchos, pero 3 aprendizajes que te haya dejado la vida que nos puedas compartir. 3 aprendizajes. Pues trabaja tu mente. Okay. Trabaja tu mente, tus ideas. Ten metas bien definidas. Las metas pueden parecer a veces imposibles, pero créeme que todo, cuando tenemos constancia, todo se da. Entonces yo tenía metas de repente muy, muy grandes y decía, híjole, está muy cañón alcanzarlas, y de repente a veces cuando me doy cuenta o me doy un shot de realidad, digo, pues ya estoy donde quería estar, ¿no? Claro. Donde hace años yo deseaba estar. Entonces, y cada vez mis metas son más grandes. Entonces yo creo que si tenemos esas metas, no hay manera de que digamos, pues ya llegué y ahora qué hago. Entonces claro. Yo creo que siempre es trabajar la mente, tener metas y pues tener fe. Eso. Okay. Porque sin fe yo creo que no logramos nada. Ok. ¿Qué estigma crees que deba de romper la sociedad? Híjole. Estamos en una sociedad donde se piensa todavía que a veces las mujeres no somos suficientes para representar gerencias, para representar a lo mejor títulos empresariales. Me he encontrado aquí en Oaxaca, incluso donde nunca, por ejemplo, había tenido una presidenta como mujer en una asociación o en un sector empresarial. Entonces, ese estigma yo creo que se está rompiendo. O sea, cuesta mucho trabajo porque traemos una trayectoria de cultura cañón donde pues las mujeres no, o hasta aquí, o sí, qué padre que eres mujer, porque nosotros lo vemos en el área empresarial. En el área empresarial sigue habiendo muchos hombres y los hombres nos llevan ventaja. Sin embargo, a veces cuando platicamos también con ellos, a veces piensan que qué padre que seas empresaria, pero no estás como a mi altura, ¿no? Sigue existiendo esto, mucha discriminación a veces por ser mujer. A lo mejor ya no discriminación económica, pero sí discriminación porque piensan que a lo mejor la inteligencia es menor a la del hombre, o tal vez qué padre que seas, pero no te lo mereces tanto, ¿no? Como este estigma está en el área empresarial, sí está muy marcada.
y es algo que estamos rompiendo porque al final las mujeres somos las personas que estamos abriendo paso a muchas cosas, a muchísimo. Ok, si pudieras enviar un mensaje y haz de cuenta que este mensaje que vas a mandar pues se va a traducir en todos los idiomas, se va a ir a todos los medios de comunicación, digitales, radio, prensa, tradicionales, y pudiera llegar a todo el mundo y que todo el mundo lo pudiera entender, ¿qué mensaje enviarías? Todo lo que hagas, hazlo con amor. Ok, tiene mucho trasfondo. Sí, cuando lo haces con amor, pues lo vas a hacer bien. Monse, ¿algún mensaje con el que quieras cerrar? Pues el mensaje que yo quisiera decirles, sobre todo a las mujeres, es que sí se puede, no hay imposibles. Claro que cuesta mucho trabajo, es un proceso tal vez largo, pero la satisfacción de estarlo logrando, de saber que hay más allá de tu mente, porque el único límite es la mente. Entonces, saber que hay más allá de tu mente está bien padre. Entonces, yo deseo de verdad de todo corazón que cada una de las mujeres y también los hombres puedan experimentar verdaderamente el lograr una meta y el ir más allá de lo que imaginamos. Yo creo que esa es una de las sensaciones más padres y pues sobre todo decirles que mujeres, hay muchísimo trabajo detrás de cada una de nosotras y de nuestros trabajos por hacer, pero sobre todo con nosotros mismos. Yo creo que trabajando nosotros mismos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad, podemos lograr grandes cosas, pero es eso, ¿no? O sea, la mente la que nos abre barreras y límites. Monse, ¿cómo te pueden encontrar? Ya escucharon tu episodio y dicen, me cae bien Monse, yo quiero que me organice mi boda. ¿Cómo te encuentran? ¿Tus redes sociales? Ok, bueno, en redes sociales me encuentran Facebook, Instagram, TikTok como Montserrat Wedding Planner. Así pueden encontrar el perfil profesional y mi contacto, si quieren hacerlo por Gmail o por correo electrónico, pues es al correo de monse.santiago@gmail.com y mi número de teléfono es 951-306-9737, donde les vamos a brindar como toda la información y comunicación directa que necesiten para celebrar el mejor día de sus vidas. Eso. ¿Algún mensaje, algo más que quieras decir? Pues no, solamente sean felices, diviértanse mucho y a festejar el amor. Eso. Pues Monse, muchas gracias, la verdad, por aceptar primero la invitación, por venir a Oaxaqueños Podcast, por darte tu vuelta. Y digo, ya a nombre de Verónica Espinosa, que es la productora, que es la que está detrás ahí, la manda más de Oaxaqueños Podcast. Es una mujer. Sí, claro, pues por eso lo estamos mencionando, porque aunque no se ve, pero ella es una parte fundamental. Sin ella no existiría Oaxaqueños Podcast. A nombre de ella, de Verónica Espinosa, de Salvador, te queremos agradecer que te hayas dado la vuelta y te queremos decir que la verdad por esta historia que nos has contado, que es tan inspiradora, por todo lo que has logrado, por todos los retos que has superado y ahora por los servicios que prestas y que ayudas y que das empleo a muchas personas y sobre todo a mujeres, pues te queremos decir que por todo eso pues eres considerada por nosotros una oaxaqueña hecha y derecha. Gracias por todo, gracias por estar por acá y pues ojalá y podamos estar en otro momento, platicar o coincidir en algún momento en los eventos que tú hagas, ¿no? Sí. Y pues gracias nuevamente, vamos a despedirnos por favor en esta cámara central y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Oaxaqueños Podcast. Nos vemos, bye. Bye.